Si te dijera que el peligro de una guerra nuclear ha aumentado considerablemente en los últimos años, ¿qué pensarías? Para mucha gente, el temor de una guerra nuclear es algo que desapareció con el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero esto no es cierto. Desde la invención de la bomba atómica, se ha producido a lo largo de todo el mundo una especie de carrera armamentística nuclear, por parte de diferentes países como una manera de asegurar su autodefensa frente a enemigos externos. Pero, ¿quién asegura que no vayan a utilizarse como armas de ataque? ¿Existe riesgo real de que se puedan detonar bombas de destrucción masiva en algún lugar de la Tierra? De esto y mucho más vamos a hablar en el vídeo de hoy, así que si te interesa este tema quédate hasta el final del vídeo, te aseguro que hay cosas que desconocerás. Pues bien, como siempre, lo primero es empezar por el principio. La bomba atómica se inventó en el marco de la Segunda Guerra Mundial en el Proyecto Manhattan en Estados Unidos, un megaproyecto en el que participaron decenas de miles de personas, en el que destaca el físico Robert Oppenheimer, que fue el director del laboratorio donde se desarrolló la primera bomba atómica. También destacan otros nombres ilustres como Albert Einstein, que a pesar de que no participó de manera directa en el Proyecto Manhattan, su teoría de la relatividad sentó las bases de lo que luego condujo a la bomba atómica. Tras la invención, y con la idea de obligar a Japón a rendirse, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas al país nipón, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Tras la detonación de las bombas, ambas ciudades quedaron completamente destruidas y mataban al instante a más de 130.000 personas, muriendo muchas más de ellas posteriormente a causa de la radiación emitida tras la explosión. Ambas bombas le enseñaron al mundo el poder destructivo de este tipo de armas, y desde entonces ninguna otra bomba de este estilo se ha detonado en el mundo, a pesar de que ha estado cerca en algunos momentos, como en la crisis de los misiles de Cuba, conflicto que enfrentaba a Estados Unidos y a la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. En la actualidad, los gobiernos poseen este tipo de bombas en su poder como una forma de protección, un poco irónico, sí, pero es la excusa que se pone para su desarrollo. Los países que poseen bombas nucleares, las denominadas potencias nucleares, por número de bombas nucleares listas para ser usadas, son Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, India, Israel, Pakistán y Corea del Norte. Y es en estos países en los que se va a centrar el vídeo de hoy. Y es que, ¿quién nos asegura que ninguno vaya a utilizar su potencial nuclear en su beneficio? Al fin y al cabo, si quisieran bombardear un país vecino, nadie lo podría evitar. En la actualidad, hay varios conflictos abiertos en el mundo que involucran a potencias nucleares, por lo que la tentación por parte de estos países es más alta que nunca. El más sonado de todos, y que seguramente todos conoceréis, es el de Rusia y Ucrania. Rusia, el país con mayor cantidad de armas nucleares en su poder, se está encontrando con mayores dificultades de las que esperaba cuando invadió su país vecino, Ucrania, hasta el punto de que ha llegado a estar contra las cuerdas en varios momentos de la guerra, y sus pérdidas económicas y militares hasta la fecha le han costado miles de millones de dólares al Kremlin. Esto ha hecho que las autoridades rusas y el propio Putin hayan puesto sobre la mesa la amenaza nuclear para tratar de meter miedo a los países occidentales, que apoyan a Ucrania y reducir así la ayuda que está recibiendo. Por ejemplo, en enero de este 2023, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, hizo unas declaraciones en su canal de Telegram, en las que afirmaba que las potencias nucleares no pierden grandes conflictos de los que depende su destino, poniendo sobre la mesa la idea de que en caso de verse entre la espada y la pared, Rusia podría utilizar su armamento nuclear para darle la vuelta a la guerra. Escalofriante, ¿verdad? Pero no es el único que ha realizado declaraciones públicas a este respecto, y es que el mismísimo Vladimir Putin, en diciembre de 2022, afirmó que la amenaza de una guerra nuclear está en aumento, aunque insistió en que su país no ha enloquecido y que son conscientes del poder destructivo de las armas nucleares, por lo que no es algo que usarían en primera instancia, y que no amenazaría a ningún país con el uso de armas nucleares. Y dejando de lado la tan conocida guerra entre Rusia y Ucrania, hay otros países que tienen conflictos abiertos que podrían llegar a desembocar en guerras nucleares, todos de ellos en el continente asiático. Veámoslos uno a uno. Pakistán y la India mantienen un conflicto abierto desde la década de 1940, y es que ambos países se han enfrentado en 4 guerras a gran escala desde entonces. En 1947, en 1965, en 1961 y en 1999, así como en multitud de escaramuzas a pequeña escala, derivados principalmente de conflictos territoriales y étnicos. Tras la independencia de las Islas Británicas del Reino Unido, Bangladesh pasó a formar parte de Pakistán, debido a su composición de mayoría islámica, a pesar de encontrarse a más de 1.600 kilómetros de este. En 1971, y con la ayuda militar y política de la India, Bangladesh logró su independencia de Pakistán, hecho que desembocó posteriormente en otra guerra abierta entre Pakistán y la India, y que desembocó en la rendición del ejército pakistaní por la imposibilidad de mantener dos frentes abiertos.
Esta guerra dejó una herida abierta en el corazón de los pakistaníes, que en 1999 volvió a desembocar en la guerra con el gobierno indio por el control de la región de Cachemira, que otra vez acabó con la rendición y capitulación del ejército pakistaní. Estos hechos, y el hecho de que desde 1974 la India había iniciado su carrera nuclear, incentivó a Pakistán a hacer lo propio como una manera de asegurarse su seguridad ante el mayor poderío militar y económico de la India. El hecho de que ambos países poseyeran ambas nucleares ha mantenido una especie de statu quo, en el que se ha evitado un conflicto abierto a pesar de las tensiones existentes entre ambos países. Sin embargo, en marzo de 2022, un hecho que la India definió como un error técnico llevó a la India a lanzar un misil supersónico a territorio pakistaní, que a pesar de que afortunadamente no causó muertes, sí que ocasionó daños a la propiedad civil en la ciudad de Kanewal. A pesar de que no causó víctimas mortales, hizo saltar las alarmas en Pakistán por el hecho de que la India tuviera misiles de largo alcance y alto potencial destructivo apuntando directamente hacia Pakistán, y que estos pudieran lanzarse por error. Por suerte, el incidente no provocó mayores escaladas. No obstante, la preocupación por este tipo de incidentes es grande, debido a que ambos países están expandiendo sus arsenales nucleares de manera activa. En el caso de la India, no solo por su enemistad con Pakistán, sino también, y en mayor medida, por su creciente enemistad con China, el gigante asiático, ya que ambos países se disputan la hegemonía del continente asiático, debido a su potencial económico, militar, demográfico y su conflicto territorial abierto en el Himalaya. Otro de los conflictos del continente asiático que tiene riesgo de desembocar en un conflicto nuclear es el que tiene abierto Corea del Norte con sus países vecinos, Japón, Estados Unidos y especialmente Corea del Sur. La enemistad con Corea del Sur viene de lejos, y es que entre 1950 y 1953 ocurrió en la península de Corea una sangrienta guerra civil en el marco de la Guerra Fría, que dividió el país en dos mitades. El norte, comunista y respaldado por la Unión Soviética, y el sur, capitalista y respaldado por Estados Unidos. Desde entonces, entre ambos países existe una situación de armisticio, en el que ambos países se comprometieron a no atacar al otro hasta que se alcanzaba un acuerdo de paz, que hasta la fecha aún no se ha producido. El otro enemigo regional de Corea del Norte es Japón. Su enemistad viene principalmente de que sus modelos económicos son opuestos, y de que Japón es uno de los mayores aliados de Estados Unidos en la región, el mayor enemigo de Kim Jong-un. A eso hay que añadirle que Japón rodea todas las salidas al mar de Corea del Norte, por lo que su situación geográfica es un quebradero de cabeza para las autoridades coreanas. Por último, y no por ello menos importante, el enemigo supremo de Corea del Norte es el tío Sam, los Estados Unidos de América, a los que considera como un enemigo nacional y la principal amenaza contra su soberanía. Las pruebas de misiles y bombas de Corea del Norte en el mar de Japón y el Océano Pacífico son comunes, con lanzamientos de misiles que han llegado a sobrevolar el espacio aéreo japonés y surcoreano en numerosas ocasiones. Los motivos de estos actos no están del todo claros, pero lo más probable es que sea una manera de demostrar a sus enemigos su poderío militar a la vez que ponerles nerviosos, como una manera de aumentar la tensión en la región. Por último, otro conflicto mundial que podría acabar en una guerra nuclear es el que tiene Irán con Israel. Y es que, a pesar de que Irán no es una potencia militar actualmente, desde 1950 está desarrollando su programa nuclear, con avances significativos sobre todo en las últimas décadas, lo que ha puesto en tensión a sus países vecinos. Recordemos que Irán está enemistado con prácticamente todos los países de su alrededor debido a que procesan la corriente del Islam chiita, frente a la suní, que es mayoritaria en el resto de países. Pero sin lugar a dudas, su mayor enemigo regional es Israel. Irán apoya a grupos terroristas en territorio palestino, como Hamas, que está en guerra con el gobierno israelí desde 1987. Por otro lado, son relativamente frecuentes los ataques con drones en lugares estratégicos de suelo iraní, por parte del ejército de Israel. El desarrollo del programa nuclear por parte de Irán le ha supuesto ser objeto de fuertes sanciones por parte de diferentes países, encabezados por Estados Unidos, con el objetivo de ahogar su economía y obligarles a abandonar su programa nuclear, con poco éxito hasta la fecha. Y bueno, ya hemos visto cuáles pueden ser los conflictos que son más probables que puedan llegar a desembocar en una guerra nuclear. Pero, ¿qué consecuencias tendría esto en el mundo? ¿Por qué cuando se habla de las bombas atómicas siempre se afirma que una guerra nuclear sería el fin de la humanidad? Veámoslo. Cuando se lanza una bomba atómica, la temperatura alcanzada por una bomba de 20 megatones, que es más o menos el tamaño típico de una bomba convencional, es de 300 millones de grados centígrados. Para que te hagas una idea, la temperatura alcanzada por el Sol es de tan solo 20 millones de grados. Esta temperatura se alcanza en cuestión de nanosegundos, y es en ese momento cuando se produce la explosión. El primer efecto en hacerse notar sería el de la energía luminosa y térmica. Las personas que se ubicaran en un radio de 21 kilómetros de la zona de impacto quedarían ciegas temporalmente en un día soleado,
aumentando esta distancia hasta 85 kilómetros en una noche despejada. Por otro lado, las personas que se ubicaran a menos de 8 kilómetros de la zona de impacto tendrían consecuencias que irían desde quemaduras de tercer grado, capaces de destruir tejido de la piel y que necesitarían atención médica urgente, hasta la muerte, dependiendo de la cercanía. Las personas que tuvieran la mala suerte de estar a menos de 3 kilómetros del centro de la explosión serían desintegradas completamente, junto con edificios, infraestructuras, vegetación y todo lo que se encontrara a su paso. Las personas que tuvieran la dudosa suerte de sobrevivir a la explosión todavía tendrían que hacer frente al peor de los enemigos, la radiación. Y es que cerca del 80% de la energía producida por una bomba nuclear es energía radiactiva. Esto provocaría que la totalidad de los seres vivos morirían por esta radiación en un radio de 15 kilómetros a la redonda, para una bomba de tan solo 1 megatón, quedando la radiación impregnada en el suelo durante miles de millones de años. Todas estas magnitudes que he dado pueden variar dependiendo del tipo de bomba que se use, y es que hay cientos de bombas atómicas diferentes que varían en tamaño, potencia y principio físico que utilizan, pero siendo todas de ellas mortíferas en mayor o menor medida. Pero si creías que esto se iba a quedar así, ahora llega la peor parte, y es que a pesar de que se produzca una guerra nuclear a nivel regional entre dos países vecinos, las consecuencias se sentirían a nivel global. Y es que una guerra nuclear tendría consecuencias catastróficas para el clima. Por poner números sobre la mesa, en un escenario de guerra nuclear regional, en el que tan solo se use el 1% del arsenal nuclear mundial, se liberarían unos 5 millones de toneladas de hollín a la estratosfera. Este hollín impediría a los rayos de sol penetrar a la atmósfera, lo que provocaría una disminución de la temperatura global en 1,8 grados centígrados, dando comienzo a lo que se conoce como el invierno nuclear. Las geografías más afectadas por este invierno nuclear serían las zonas templadas del hemisferio norte, es decir, Estados Unidos, Europa y China, entre otros, en los que la producción agrícola disminuiría entre un 20 y un 50% en estos países. La hambruna a nivel global duraría unos 15 años, hasta que el humo atmosférico se disiparía completamente y se volvería al escenario de cambio climático actual. Pero esta es una situación en la que tan solo se usaría el 1% del arsenal nuclear mundial. ¿Qué pasaría si en vez de una guerra regional entre dos países de menor importancia se produjera una guerra nuclear a nivel global? Pues como te puedas estar imaginando, en este caso las consecuencias serían catastróficas para todo el mundo. En el caso, por ejemplo, de que Estados Unidos y Rusia se enfrentaran en una guerra nuclear y se vean obligadas a utilizar gran parte de su armamento, se inyectaría a la estratosfera cientos de millones de toneladas de aerosoles, lo que disminuiría la temperatura global en 6,4 grados centígrados. Esto hablando de un escenario en el que se usara el 50% del arsenal nuclear a nivel global. Debido a una menor radiación y mayor frío, la producción de alimentos disminuiría en torno al 80%, generando una hambruna global brutal. En determinadas zonas del hemisferio norte, esta disminución llegaría a casi el 99%. Por otro lado, debido a que las temperaturas de los océanos descenderían rápidamente, el hielo marino se expandiría en más de 9 millones de kilómetros cuadrados y más de 2 metros de profundidad, bloqueando puertos tan importantes para el comercio marítimo como son los de Pekín, Copenhague y San Petersburgo. La caída repentina de la luz y las temperaturas mataría a la totalidad de las algas marinas en los océanos cercanos a los polos, lo que detendría la mayor parte de la pesca debido a que los peces morirían por falta de alimento. Todas estas consecuencias generarían que se diezmara la población mundial, aunque no se cree que la vida en la Tierra se llegara a extinguir completamente. Por ejemplo, en un escenario en el que se utilizarían la mitad de las armas nucleares mundiales, tan solo se emitirían a la atmósfera cerca de 150 millones de toneladas de aerosoles, frente a los más de 1.500 millones que se emitieron, por ejemplo, cuando cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios en el Cretácico. Aún así, creo que después de escuchar esto a ninguno de nosotros nos gustaría ni oír hablar de un escenario nuclear, ¿verdad? Pero ¿es realmente posible que se pueda llegar a dar uno? Pues la respuesta rápida es que no, al menos teóricamente. Como hemos visto, la destrucción total y mutua es algo asegurado con el uso de armas nucleares, por lo que a ningún país que no haya perdido el juicio le interesa su uso. Remarco lo de ningún país con juicio, ya que, nunca se sabe quién puede ponerse a los mandos de los diferentes países. Y llegados hasta aquí es turno para ti. ¿Sabías el potencial destructivo a largo plazo de las armas nucleares? ¿Conocías los conflictos regionales que involucran armas atómicas? Cuéntamelo en los comentarios, os leo. Y si te ha gustado el vídeo, te incentivaría a que te suscribas y dejes un like. Te aseguro que me estarás ayudando enormemente. Hasta la próxima.